Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones, un espacio del portal web www.vivecolombiarevivesuhistoria.org, un portal dedicado a mantener vivo el legado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, todo el tema de seguridad democrática, todas las políticas extraordinarias que hizo durante su mandato del 2002 al 2010. Y en este ciclo de conversaciones invitamos a personalidades de la vida pública, de la vida política. En el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Lucy Osorno. Ella es abogada, egresada de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, con una especialización en Derecho Público y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Fue en el año 2013 cónsul general de Colombia, Madrid, España. También se desempeñó como gerente de RTBC, Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos, asesorado, como ya lo habíamos dicho, al Ministerio de Defensa Nacional, al área metropolitana del Valle de Aburrá y algunas alcaldías como Bucaramanga y Sabaneta. Fue directora también de la Casa de Antioquia, contralora delegada de anticorrupción y directora de varias firmas de abogados. Así que bueno, Lucy, también tengo por aquí que ostentas el grado de teniente en la Reserva Activa del Ejército Nacional de Colombia. Así que bueno, Lucy, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Bueno, muchas gracias a ti, felicitaciones pues por esta iniciativa de que el legado del presidente Uribe, tan importante para el país, quede recopilado. Los felicito. Muchas gracias, Lucy. Bueno, y vamos a hablar, entrar en materia. Usted ha vivido desde muy cerca el servicio público y la vida institucional del país. ¿Cómo describiría usted ese momento, el contexto en donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia en el año 2002? ¿Y cuál cree que fue el primer desafío que él obtuvo? Bueno, en el año 2007, perdón, en el año 2002, el 7 de agosto, él asumió la presidencia de Colombia con un atentado terrorista con morteros que cayeron a pocas cuadras de la Casa de Nariño. Este fue el símbolo del país que Uribe recibió. Un país acorralado, más de 300 municipios, sin presencia de la policía, sin presencia permanente, secuestros diarios, masacres semanales. Este fue el país que él recibió. El primer reto, por supuesto, fue mmm, la autoridad nacional en todo el territorio. Ese fue el primer reto que él asumió y lo asumió con valentía y con compromiso. Entonces, pero adicional a esto, no fue solamente militar, sino que según el Latino Barómetro, en el 2002, el 68% de los colombianos decían no creer en el ejército. Entonces, adicional a esa autoridad, el legítimo ejercicio de la autoridad estatal en todo el territorio nacional, el presidente Uribe también le generó esa confianza institucional a los colombianos que habíamos perdido. Entonces, digamos que esos fueron los dos grandes desafíos. Él entendió, Uribe entendió la política de seguridad, la política de Estado y proclamó lo que todos conocemos como la seguridad democrática, como condición indispensable para la libertad, para la democracia y para la inversión que genera desarrollo. Lucy, usted asesoró al Ministerio de Defensa y conoce muy bien esa estructura de las fuerzas militares. Desde su perspectiva, ¿qué transformaciones se lograron durante el gobierno de Uribe en materia de defensa y en todo lo que tiene que ver también con la moral institucional de las fuerzas? Sí, fueron tres pilares fundamentales que el presidente Uribe fomentó. Eh, digamos, profesionalización y dotación a la fuerza, inteligencia estratégica y moral institucional. Yo creo que esos fueron los grandes pilares. Profesionalización y dotación. Pues pasamos del 2002 al 2010 de 140.000 hombres a 285.000 en la fuerza pública, entre el 2002 y el 2010. Se crearon los comandos conjuntos, Omega, Caribe, etcétera.
se dotó a la fuerza pública de aviones, helicópteros y digamos que todo esto ayudó mucho al tema de la seguridad en el país. Segundo, inteligencia estratégica. Se fortaleció la red de cooperación con Estados Unidos y se creó el Centro de Fusión de Inteligencia que eh, ayuda o conocemos como la operación Jaque y este tipo de operaciones gracias a este tema de la línea estratégica que fortaleció el presidente Uribe. Y la moral institucional, por supuesto, fue una de las grandes banderas del presidente Uribe. Digamos que el presidente Uribe tuvo un compromiso con la fuerza pública y eso se reflejaba en visitar batallones, visitar brigadas, visitar a los soldados heridos. Entonces, digamos que todas estas tres pilares fundamentales estructurales en la fuerza, en el ministerio, pues dieron sus grandes resultados. Bueno, Lucy, usted también fue cónsul general en Madrid, un periodo posterior al de Álvaro Uribe, creo que más o menos en el 2013 señalábamos al principio. Eh, ¿Cómo percibían los colombianos en el exterior la transformación del país que tuvo esa época, esos dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en el que ya se vivía la seguridad democrática? ¿Qué perspectiva se veía en el exterior? Bueno, mira, yo fui cónsul entre el 2011 y el 2015 y digamos que uno notaba la diferencia cuando arrancamos e hicimos unos análisis y unos estudios de por qué la gente, teníamos más de 1.500.000 colombianos en España y analizábamos la situación de la gente y la gente se había ido por extorsión, porque habían secuestrado a algún familiar, habían asesinado a alguien de su familia. Bueno, en el año 2011, cuando empieza a llegar la gente, ya empieza a llegar por situaciones distintas al miedo, empieza a llegar por estudio, empieza a llegar por trabajo, entonces sí se nota la diferencia de una época a otra. El presidente Uribe es el que pone esos, como que esos pilares y a partir de que el país pasó de ser un país paria a un país en donde se puede invertir, pues realmente la imagen del país y nosotros sí sentimos realmente el cambio después de ese gobierno. Y allá en España específicamente, ¿era determinante la figura del presidente Uribe? O sea, teníamos ya una mejor imagen como país en ese tiempo que usted fue cónsul. Sí, claro, nosotros pasamos de abrir los noticieros en Colombia, españoles, con temas violentos, temas de terrorismo, temas de masacres, temas de hoy secuestraron a tal, y pasamos a Colombia, un socio estratégico, Colombia, un país en el que se puede invertir, Colombia, entonces se cambiaban cómo abrían los noticieros. Uno ponía en los eventos consulares la bandera de Colombia y era un orgullo. Nosotros hicimos un bus que decía Colombia más cerca de ti, que era un bus de trámites consulares. O sea, dentro del bus se hacían trámites consulares, porque hay colombianos que vivían en Galicia, lejísimos del centro donde está el consulado. Entonces hicimos un bus con la bandera de Colombia, íbamos a todos los sitios de Colombia y era una valla de Colombia por toda España. Entonces nosotros sí vimos la diferencia entre el presidente Uribe y anteriormente las personas que estuvieron antes del gobierno, pues obviamente sí, el cambio fue notable, no solamente entre los españoles, sino pues con los temas institucionales, de gobierno, pues tanto es así que a nosotros nos quitaron el visado de España y de otros 28 países en el exterior, a partir de que el cambio de los migrantes fue distinto. Claro, ya para entrar a España y otros países ya los colombianos podemos ingresar solo con el pasaporte, entonces también fue muy positivo ese tema. Muy positivo, pues fue en otro gobierno, pero digamos que el presidente Uribe fue el que sembró toda esta situación. Bueno, Luz, usted habla ahorita de los inversionistas que ya pasábamos de abrir los noticieros con cosas negativas. Eh, Usted ha asesorado también a entidades públicas y privadas. ¿Cree usted que ese espíritu de confianza inversionista sigue presente en el país o ya se ha perdido con el tiempo? Bueno, está herido, pero no está muerto. Digamos que
a ver, el círculo vicioso que pasó con el presidente Uribe entre el 2012 y el 2010, el círculo virtuoso es seguridad, por ende también hay estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica te trae una inversión, la inversión te trae empleo y desarrollo. Es un círculo virtuoso. Pues en este gobierno estamos en un círculo completamente antagónico a esto. Estamos en inestabilidad jurídica, tenemos reformas tributarias todo el tiempo, tenemos inseguridad física, o sea, estamos teniendo masacres en Arauca y en Cauca como hace algunos años. Entonces, digamos que todo esto ha deteriorado que los inversionistas extranjeros quieran venir al país, no solamente, como te decía anteriormente, por la inseguridad física, sino también por la inseguridad jurídica, por el tema tributario, el tema de los impuestos, entonces no hay mucha motivación. Digamos que estamos, pero no está muerta del todo, digamos que hemos sembrado y necesitamos un gobierno predecible, eso es muy importante, predecible y protector, como yo creo que podría describir el gobierno del presidente Uribe. Muy bien, Luce, para ir cerrando ya un poquito esta conversación que ha sido muy interesante, usted nos ha brindado datos muy específicos y muy claros de todo lo que sucedió en esa época, pero quisiera que le diéramos un mensaje a los jóvenes, porque muchos de esos jóvenes no vivieron esos años de amenaza terrorista que vivimos nosotros, donde había pescas milagrosas, donde municipios cercanos específicamente no podía salir uno a municipios que estaban a media hora, 40 minutos, porque la guerrilla estaba en esos sectores, y tampoco vivieron los jóvenes ese proceso de recuperación nacional. ¿Cómo transmitirles a ellos ese mensaje de lo que significó ese periodo de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez 2002-2010? Bueno, ellos no lo vivieron, pero precisamente por no buscarlo y buscar la historia, estamos viviendo lo que estamos viviendo. O sea, quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Entonces, al final del día, el dato mata el relato. Hay que mirar los datos, cómo cogió el presidente Uribe en el 2012 este país y cómo era antes de esto. O sea, hay un museo interactivo en el Cantón Norte que con realidad virtual un joven puede ir al 1999 y vivir una pesca milagrosa, que lo podemos vivir cualquiera de nosotros. También vivir la liberación de Ingrid Betancourt. Yo creo que esto es importante conocerlo a historia, porque es que la seguridad no es ni de derecha ni de izquierda, la seguridad simplemente es un derecho fundamental que tenemos los seres humanos, no solo los colombianos, en todos los países la seguridad está catalogada como uno de los derechos primordiales de un ciudadano. Si uno tiene seguridad puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, aquí vivimos la operación Orión en la Comuna 3 en Medellín, y esto aquí era que la gente no podía ni salir de su casa. Y cuando fue liberada esta gente, pues inmediatamente pues tiene una posibilidades de ir al estudio, al trabajo y a todo. Entonces la seguridad no hay que verla como si fuera de derecha. Los policías, los soldados y nuestra fuerza pública es del Estado, no tiene nada que ver con ningún partido político. Entonces, dicho eso, es importante que ellos lo miren así, lo miren sin prevención, no miren a los soldados o a la fuerza pública como si fueran de un movimiento político, son del Estado. Entonces, este museo interactivo me parece muy interesante. También está, por ejemplo, me parece que una cátedra obligatoria en los colegios podría ser muy chévere porque ahí se les puede, sin necesidad, es que no es para popularizar el tema del presidente Uribe, no, es un dato en donde se cuentan cómo cuando un gobierno llega con el firme deseo de que el país funcione, pues la autoridad simplemente estatal debe estar presente en toda la patria. Entonces, bueno, otra cosa que de pronto se me ocurre, testimonios vivos de héroes. No hay nada mejor que un testimonio de un héroe real. Entonces, por ejemplo, las personas que participaron en la Operación Jaque, ir a las universidades y contar cómo encontraron a estas personas. Por ejemplo, el general Mendieta estuvo, no sé si 9 o 10 años, no tengo el dato exacto, pero de los 10 años que estuvo, 3 años estuvo amarrado a un árbol. Entonces, digamos que cuando tú como colombiano tienes un estado
que permite que tú estés amarrado a un árbol 3 años, pues digamos que tú no tienes un estado que te proteja. Entonces, al final del día, pues yo creo que además de todas las cosas sociales que hizo Uribe, porque hoy lo enfocamos más desde el punto de vista de la imagen en el exterior y del tema como del Ministerio de Defensa y de todo lo que hizo en seguridad, él hizo muchísimas cosas, pero la seguridad es realmente uno de los pilares fundamentales para que los seres humanos podamos tener libertad, democracia, igualdad y una cantidad de derechos que se desprenden de la seguridad. Claro que sí, Lucio, usted lo dijo totalmente. Desde la seguridad se repartieron una serie de lineamientos que mejoraron 100% la calidad de vida de todos los colombianos. Bueno, Lucy, para terminar, una última pregunta. Si tuviera que definir usted en 3 palabras el legado de Álvaro Uribe Vélez, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Bueno, las 3 palabras serían libertad, que la genera la seguridad, entonces sería libertad, democracia y futuro. Muy bien, Lucy, no, pues agradecerle a usted este espacio, este tiempo. La verdad que nos ha brindado un panorama muy claro de lo que usted pudo vivir y sentir en esa época de la presidencia y posteriormente a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Así que bueno, no, gracias por compartir con nosotros este espacio. A todos ustedes, a los que nos acompañaron virtualmente, recuerde que nos pueden seguir www.vivecolombiariveshistoria.org, también en nuestras redes sociales. Lucy, muchas gracias. Esperamos también en un futuro poder conversar de nuevo por otros temas relevantes del legado de Álvaro Uribe Vélez y la verdad muy agradecidos por compartir ese espacio con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a ti. Y bueno, aquí tengo toda la biblioteca del presidente Uribe porque soy una admiradora de su tema ideológico, soy una seguidora más de su ideología y agradezco mucho que estén haciendo esto porque realmente el país lo merece, el país merece volver a un líder como el presidente Uribe. Entonces, muchísimas gracias, David, a ti y espero pues que los pueda volver a recibir y a tener esta agradable conversación. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.